Hola, muy buenos días. Santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Bien, pues estamos aquí recordando la lección de ayer, que pues estamos haciendo un compromiso muy importante, porque de hecho se vuelve a repetir hoy, pero ya con una mayor firmeza en la lección 28. Y antes de iniciar, pues vamos a recordar uno de las directrices que vienen en la introducción del libro de ejercicios. Adelante, Leti. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Bueno, pues precisamente está muy claro este punto. Efectivamente, es cierto que habrá cosas que no puedas entender, porque inclusive te pueden parecer difíciles de creer, otras que te parezcan muy sorprendentes, porque dentro de lo que es este mundo tenemos ya una idea preconcebida de lo que es mente. Mas, sin embargo, el curso nos está enseñando una cosa muy diferente. Entonces, sí nos vamos a encontrar con varias lecciones que nos pueden parecer como sorprendentes. Algunas nos vamos a creer de ellas y sin embargo, dice que eso no importa, simplemente que se hagan como las están indicados, porque finalmente no solamente cobrarán sentido así en la práctica, sino que precisamente es lo que nos pide el curso para que nosotros nos demos cuenta que son verdad. No podemos comprobar nada, nada más así, simplemente juzgando esto si funciona o esto no funciona, así sin ton ni son, simplemente lo tenemos que someter a prueba. Y es lo que hace el curso, que pongas a prueba todas las cosas que se dicen en las lecciones y también obviamente en el libro de ejercicio, porque finalmente es lo mismo. Bien, pues vámonos con la lección número 28. Adelante, Leti. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierna ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esa mesa de otra manera. De por sí eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntándote qué es en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido. Y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir, por encima de todo, quiero ver esa mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. Mas no es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa.
Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa. Si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de inferior valor, repleto de felicidad y esperanza. De infinito valor. Infinito, perdón. Oculto tras las ideas que tienes acerca de ella se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tu propósito, tu propio dictamen, perdón. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presenta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices: por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. ¿Puede hacer un ejemplo, por favor? Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Por encima de todo, quiero ver este árbol de otra manera. Por encima de todo, quiero ver esta cama de otra manera. Por encima de todo, quiero ver este auto de otra manera. Por encima de todo, quiero ver este cuerpo de otra manera. Adelante. Bueno, pues es que la lección, estamos tocando el terreno de lo infinito. ¿Por qué? Dice que, que por encima de todo quiero ver esta mesa, por ejemplo, de esta manera, pero que eso de por sí no es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué existe de por sí? O sea, las cosas que vemos no están existiendo, son autocreadas, tuvieron un origen, pero encima de todo ese origen aparte, tuvieron origen en una mente. Y es una cosa que nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y nosotros en dónde estuvo nuestro origen? Y entonces estamos abandonando las ideas que en este mundo se han generado tratando de responder a esa pregunta. Y en lugar de responder la pregunta, nosotros estamos ahora preguntando, por encima de todo, quiero ver este cuerpo de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Preguntándonos, dejando de contestar nosotros mismos desde nuestra perspectiva. O sea, sí considero que es muy importante esto, porque estamos haciendo a un lado nuestros propios juicios. Y también está diciendo que no nos fijemos si esto lo vamos a lograr en el futuro, sino que lo hagamos ahorita, en este momento, porque es ahorita cuando tenemos la oportunidad de ver las cosas de una manera distinta. Por eso, oye Charlie, adelante. Esto me recuerda, más bien, me recuerda mucho a la película de La Sirenita, no sé si la vieron, y es cuando ves con ojos de inocencia, porque caen de los barcos, caen al fondo del mar algunos objetos. Y entonces saca un tenedor, la sirenita, y dice, mira, esto es un cachivache, y se lo pone en la cabeza como si fuera una peineta, porque ella no sabía que era un tenedor. Cuando nosotros vemos
las cosas con inocencia, podemos olvidarnos del uso que nosotros normalmente les damos y los vemos con otros ojos, porque solo así vamos a poder avanzar y después poder ver a una persona de otra manera, porque estamos eliminando los juicios. Entonces, está bien padre porque es empezar con pequeñas cosas que son objetos que realmente pueden o no tener un significado emocional para nosotros, pero que cuando nosotros logramos quitar el juicio y verlos desde la inocencia, como las vería una mente inocente, entonces después podremos avanzar para ver sucesos, personas y hechos de otra manera. Efectivamente, es un ejemplo bastante claro porque nosotros, como acá, como dice la lección, le hemos impuesto a las cosas, ¿sí? Un significado, hemos dado un propio dictamen. Y el objetivo es hacer a un lado nuestro dictamen y permitir que nos sea revelado el propósito de cada cosa. Por eso se decía al principio que no estamos invitando a que el infinito o el Espíritu Santo llene nuestra mente con el verdadero propósito de todas las cosas. Y aquí viene, ¿y cuál es el verdadero propósito de las cosas? Pues precisamente necesitamos abrir la mente para que se nos sea mostrado. De hecho, lo dice más adelante, lo dice que básicamente tiene algo que mostrarte que es bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Si ponemos objeciones, si no abrimos la mente y simplemente juzgamos la lección como inútil, obviamente no vamos a experimentar nada. Por eso se dice que tenemos que ser como más sinceros en el hecho de intentar reconocer lo que es la verdadera visión, ¿sí? Por eso dice que debemos hacer las explicaciones muy despacio y tan a conciencia como sea posible. O sea, no es así una cosita ay, sí, pues veo esta cosa, esta jarra de otra, quiero verla de una manera distinta. No, estamos entrando en un propósito más profundo en el que sí tenemos que hacernos conscientes de que queremos ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. Adelante, Leti. Bueno, sí, en esta lección también nos dice eso precisamente, de ver más allá de lo que estamos acostumbrados a darle un uso, a darle inclusive un valor a las cosas, ¿no? Tenemos los valores, los gustos, todo lo que le imponemos a un objeto. Y aquí dice, hay que quitar todo eso para poder ver más allá. Todo nuestro mundo en sí, se le va a dar un nuevo significado para poder quitar precisamente los juicios que hacemos. Entonces, no somos nosotros quienes vamos a imponer el nuevo significado o el nuevo propósito de cada cosa, sino se nos dará una respuesta. Y lo primero que tenemos que hacer es decidir querer ver las cosas de otra manera, para que entonces la respuesta nos llegue a nuestra mente y nos diga de qué manera podemos ver todo nuestro mundo. Efectivamente. Y esta lección se va a repetir muchas veces a lo largo del libro de ejercicios, con diferentes formas, pero siempre solicitando una respuesta por parte del Espíritu Santo. Y bien, bueno, pues damos por terminada la lección del día de hoy, expuesta. Obviamente hay que, como de costumbre, hay que aplicarlo cuando menos 6 veces al día, dedicarle 2 minutos, ¿sí? No importa dónde estemos, es igual que la lección de ayer, ser bastante constantes. Entre más veces repitamos esto, más nos vamos a ahorrar tiempo. Así que, pero cuando estamos haciendo la lección, sí, efectivamente hay que hacerlo con calma, sin prisa, porque estamos haciéndolo a conciencia. Bueno, pues vamos a cerrar la lección de hoy leyendo los encabezados de las últimas lecciones que hemos estudiado. No percibo lo que más me conviene. No sé cuál es el propósito de nada.
Mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Por encima de todo quiero ver. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Y bien, pues vámonos con la lectura del libro de texto. Estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, en la sección segunda, la respuesta a la oración que precisamente ayer comentamos, ¿sí? Y les volvemos a hacer la recomendación de que las secciones siempre se leen completas. En su lectura particular, recomendamos que la lean completa. Inclusive hay una aplicación que están en la nube del chat que están en audio. Inclusive nada más dura esta sección dura algo así como 5 minutos y cualquiera puede estarlas escuchando si cree que no tiene tiempo para leer. Bueno, estas creencias por supuesto que son absurdas porque 5 minutos es muy poco tiempo de lectura, ¿no? Entonces, les recomendamos que lean la sección completa, no lleva mucho tiempo y nos da la idea completa de lo que se trata de explicar en esa sección. Ayer estábamos hablando que todo aquel que haya tratado alguna vez de usar la oración para pedir algo ha experimentado lo que aparentemente es un fracaso. Y tienes que recordar, no obstante, que el curso afirma y repetidamente que su propósito es ayudarte a escapar del miedo. O sea, la oración no es para que nosotros se nos den las cosas, se nos resuelvan los asuntos, sino para ayudarnos a escapar del miedo, porque el miedo en nuestra mente es lo que produce, lo que fabrica las circunstancias que vivimos. Si nosotros eliminamos el miedo, automáticamente las cosas que experimentamos, tanto de salud, de trabajo, de relaciones, van a cambiar necesariamente. Por eso el propósito del curso es escapar del miedo. El propósito de la oración es escapar del miedo. Cualquiera de nosotros puede pedir ser curado físicamente porque tenemos miedo del daño corporal. Pero al mismo tiempo, si fuésemos curados físicamente, la amenaza que ello representaría para nuestro sistema de pensamiento podría causarnos mucho más miedo que la manifestación física de la aflicción que estamos experimentando. En este caso, ya pusimos varios ejemplos de que realmente no estaríamos pidiendo que se nos liberase el miedo, sino de un síntoma que nosotros mismos elegimos para protegernos de alguna circunstancia. Entonces, hay que volvernos conscientes de este hecho, que a veces padecemos cosas porque las usamos como una manera de tener a los demás aprisionados. Entonces, la enfermedad siempre hay que explorar por eso el curso dice, ¿para qué es esta enfermedad? O qué propósito tiene, o qué propósito esconde, porque el ego siempre está metiendo aquí mano negra y trata de ocultar los verdaderos motivos de por qué las cuestiones funcionan. Por ejemplo, a veces podemos encontrar un trabajo idóneo para nosotros y resulta que no lo obtenemos, pero a veces es porque nosotros nos hemos autoimpuesto la creencia de que no somos lo suficientemente capaces de hacer algo. Y ahí está, por ejemplo, una respuesta, ¿no? Si no encuentras un trabajo el que te gusta, puede ser porque tú mismo te pones cortapisas. Tú mismo es el que has dicho, es que yo no puedo. Y bueno, a mí me ocurrió eso, que no encontraba los trabajos precisamente porque como que no estaba yo muy seguro de lo que hacía. Y precisamente, ¿qué es esto? No estar muy seguro, es tener miedo. Y entonces, pues no encuentras lo que buscas porque tienes miedo. Entonces siempre hay que explorar dónde está el miedo encerrado. ¿Dónde hay gato encerrado? ¿Dónde hay miedo encerrado? Es muy importante. Y bueno, pues vámonos con la lectura a partir del párrafo 3. Te escuchamos, Leti. La Biblia subraya que toda oración recibirá respuesta. Y esto es absolutamente cierto. El hecho mismo de que se le haya pedido algo al Espíritu Santo garantiza una respuesta. Es igualmente cierto, no obstante,
que ninguna de las respuestas que él dé incrementará el miedo. Es posible que su respuesta no sea oída. Es posible, sin embargo, que se pierda. Hay muchas respuestas que ya has recibido, pero que todavía no las has oído. Yo te aseguro que te están esperando. Si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. No pongas en duda su palabra ni lo confundas, pues la fe que tienes en Él es la fe que tienes en ti mismo. Si quieres conocer a Dios y su respuesta, cree en mí, cuya fe en ti es inquebrantable. ¿Cómo ibas a poder pedirle algo al Espíritu Santo sinceramente y al mismo tiempo dudar de tu hermano? Cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Al oírlo a él, me oirás a mí. Escuchar la verdad es la única manera de poder oírla ahora y de finalmente conocerla. Es que aquí nos está diciendo una cosa muy importante. Es cierto que es posible que la respuesta a tu oración no la hayas escuchado, pero también es imposible que se pierda. O sea, no la escuchaste no quiere decir que ya se perdió y ya está extraviada y que ya te perdiste de ella. No, aquí está diciendo que tú ya has recibido en tus oraciones particulares, has recibido respuesta, pero cabe que no la hayas oído. Pero Jesús asegura que te están esperando a que tú abras tu mente a escuchar. Porque es que generalmente las oraciones, cuando las hacemos desde la separación. Y ahí hay una cosa que nosotros hemos explicado desde el principio de nuestras transmisiones, de que si quieres tener certeza de que tus oraciones son escuchadas, nunca dudes de un hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que la respuesta siempre te va a llegar por medio de otra persona. La respuesta jamás llega, puede sí llegar en un sueño, ¿no? Por supuesto. Pero siempre la mayoría de las respuestas llega en labios de otra persona. Y hemos dicho desde el principio, cuando tú pidas algo y estés en oración, pon atención a tu alrededor, porque tu respuesta puede llegar a través de un programa de televisión, a través de una película, a través de un anuncio en la calle, con un texto que en ese momento tú tienes que poner atención, o algo que oigas de pasadita, o alguien que viene y te dice las cosas. Y ese alguien que viene, a lo mejor es alguien que te cae muy mal y te está dando la respuesta, pero como tú ya tienes un juicio, ya tienes una duda acerca de ese hijo de Dios, pues entonces no la estás recibiendo. Por eso, nunca pongas en duda la palabra de alguien que te está diciendo algo, porque tienes que prestar atención. Y generalmente nos están diciendo las cosas que tenemos que hacer y nosotros nos negamos consistentemente porque decimos, ¿por qué me lo tiene que decir? El que sabe qué competencia tiene en esta o que es de mi profesión, por ejemplo. A mí me han dicho muchas veces, oye, ¿por qué no cantas? Y yo, es que yo no quiero cantar. Y me siguen repitiendo que por qué no canto. Un ejemplo, ¿no? Y ahorita me pone esto en tela de juicio porque me lo están diciendo una y otra vez. Entonces ahorita yo mismo me estoy hackeando porque digo, ay, caray, a mí no me gusta cantar, pero bueno, es un ejemplo, ¿sí? Pero es que yo no sé qué es. Oye, Adelante. No te oímos claro. perdón, más allá de eso también dudamos de la gente, o sea, podemos dudar de la confianza. Es decir, nosotros tenemos que ver a cada persona como si fuéramos nosotros mismos, porque al final somos la misma esencia. Y si nosotros desconfiamos de nuestro vecino, del cartero, del que viene a repartir la estafeta, así empezamos a desconfiar, estamos desconfiando de la naturaleza misma de Dios.
¿cómo va a poder responder a nuestras peticiones si nosotros mismos no estamos respondiendo a nuestras propias peticiones al no unirnos con el pensamiento de todo aquel que pasa frente a nosotros? Cuando nosotros confiemos en todos como en nosotros mismos, el peligro y el miedo habrán desaparecido. Y entonces nuestras peticiones se harán una con la humanidad y quedan resueltas. Efectivamente, por eso dice aquí, cree en la veracidad de sus palabras por razón de la verdad que mora en él. Te unirás a la verdad en él y sus palabras serán verdaderas. Eso es lo que busca el curso. Precisamente la lección de hoy que acabamos de leer, precisamente por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Y lo que leemos en el libro de texto es precisamente que aprendamos, como dice aquí, es que cualquier hijo de Dios es precisamente un hijo de Dios. Por lo tanto, ¿por qué habríamos de desconfiar de él? Si está la esencia de nuestro Padre y nuestra misma esencia en nuestro hermano. Entonces, tenemos que aceptar que las cosas que nos dicen, y como dice aquí el curso, pues tienes que someterlas a prueba, y solamente sometiéndolas a prueba es como te vas a dar cuenta que las cosas son reales, la veracidad de lo que se te está diciendo. Entonces, bueno, eso se puede aplicar en un montón de cosas. Yo puse un pequeño ejemplo, ¿verdad, Leti? Así es. Bien, pues entonces, nos deja esto. Está muy interesante toda la sección. Nosotros volvemos a hacer la recomendación que lean toda la sección porque está muy interesante y precisamente contribuye a que al mismo tiempo que estamos haciendo las lecciones, estamos nosotros abriendo nuestra mente, dejando a un lado nuestras objeciones y aprendiendo a ver el mundo de una manera completamente distinta, no como nosotros hemos determinado. Aquí está un ejemplo muy claro. Cuando nosotros pensamos que fulanito no tiene competencia en algo y nos está diciendo las cosas, pues no estamos abriendo nuestra mente como dice la lección. Quiero ver las cosas de otra manera. Entonces hay que aprender a aceptar la lección y entonces abrir la mente. Y van a ver que cada uno de ustedes en su práctica particular de la lección se van a encontrar con esto de que alguien les va a decir algo y tú tienes que abrir tu mente porque quieres aprender a ver las cosas de otra manera. Y de hecho, pues, nos lo está afirmando aquí el libro de texto, ¿sí? Bueno, pues continuamos. Ayer empezamos con el libro de clarificación de términos y estamos leyendo la introducción que dejamos al pendiente porque tiene una cosa muy importante que decir, precisamente el primer párrafo, y lo vamos a repetir hoy para poderlo examinar, despepitar con más cuidado porque hay unos términos que hay que aclarar. Adelante, Leti. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o el pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que en efecto quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. Bueno, hay un ejemplo que vivimos en nuestro chat en el que alguien estaba preguntando ¿en dónde está el Espíritu Santo? ¿En qué parte de dónde se encuentra? Y entonces empezó a haber una serie de preguntas, aunque la pregunta, la respuesta era muy simple, está en todas las mentes, ¿no? Esa es la única respuesta, pero ¿qué es lo que pasa? Como que queremos ubicarlo en un lugar del cerebro. Y es que el curso, aquí hay un detalle, la mente no es el cerebro, es algo que tenemos que hacer la aclaración porque el cerebro es solamente
el aparato que el ego fabricó para, entre comillas, pensar. Pero eso no es la mente. La mente es algo que no está dentro del rango de lo material. Pertenece al reino del espíritu. Por eso Perdón, Charlie, la sí, mente es la que crea y fabrica todo eso. El cerebro está diseñado no para pensar, porque la mente es la que piensa. El cerebro está diseñado para cumplir funciones orgánicas, es decir, para darle funciones a nuestros órganos de respirar, de alimentación, de caminar, de ver, o sea, es el que cumple con las funciones del mundo, como lo fabricamos, para que es, podamos existir. Y la mente es la que fabrica todo aquello que pensamos, en donde está el ego y el Espíritu Santo. Por eso tenemos la mente dividida. efectivamente, efectivamente. Precisamente por eso dice que la estructura de la conciencia individual es irrelevante. ¿Por qué? Porque conciencia individual implica que es una conciencia separada de las Exacto. demás. Entonces, Exacto. no existe el concepto de conciencia individual, porque es la representación del error original, de la separación. O sea, ya habíamos leído hace mucho tiempo que la conciencia es el primer paso en la separación y que la conciencia es parte del ámbito del ego, no es parte del ámbito de la mente superior. Pero el Es que espíritu... fíjate, Charlie, una reflexión rapidita. Adelante. Cuando nosotros tomamos conciencia, creemos en nuestra mente del ego que estamos despertando individualmente ante el mundo, ante la verdad, o que estamos descubriendo algo que antes no conocíamos. Y eso, ante la mente no entrenada, pareciera que él solo está despertando ante esa conciencia. Sin embargo, lo que está haciendo es uniéndose a una conciencia más alta, en donde está unida con un grupo de conciencia, pero todavía no hay unificación absoluta, porque hay diferentes niveles de conciencia en el ser humano de los que van adquiriendo todos somos uno. ¿Sí me expliqué? Está como un poquito rebuscado lo que quiero Sí, decir. es que efectivamente, o sea, hay diferentes estados de conciencia. Por ejemplo, el estado de onírico, cuando estamos soñando. El estado de coma, el estado de hipnosis, el estado de vigilia, ¿sí? Los diferentes estados de, por ejemplo, el viaje astral es otro estado de conciencia. Pero para el Espíritu Santo no existen grados de conciencia. Para el Espíritu Santo todos es lo mismo. Y es más, el estado de muerte también es un estado de conciencia. Pero para el Espíritu Santo, como dice, bueno, pues es que no existen estados de conciencia, solamente existe la vida y el Hijo de Dios es la vida, pues siempre va a estar en contacto con el Hijo de Dios. Siempre y siempre. No hay manera de eludir al Espíritu Santo, a menos de que nosotros queramos no escuchar, que eso es muy importante. Leti, ¿algo quieres decir, por favor? Pues no, simplemente, pues aquí nos lo está explicando muy bien la conciencia, lo que creemos tener conciencia cada quien, y dice uno, ya tomé conciencia, pues eso es irrelevante, ¿no? Lo que tenemos que aceptar es la verdad, sin hacer cuestionamiento acerca de lo que se nos está indicando en el espíritu, obviamente, ¿no? Porque lo que queremos siempre es usar nuestro ego para dar solución a nuestras situaciones, a nuestras preguntas, que es como el ejemplo que habías puesto al inicio, de las personas que quieren cuestionar todo lo que estamos viendo en el curso de milagros. En cuanto se refiere a la terminología, ¿por qué hablamos de Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿O quién te asegura que es? Y entonces esa es la controversia que está hablando de esta sección que estamos leyendo, ¿no? De por qué llegar a esas preguntas creyendo que esa va a ser tu despertar individual. O sea, al aclararte esas preguntas, crees que con eso ya eres consciente. Y ese es el error, esa es la equivocación. Y yo creo que en los párrafos siguientes nos va a ir aclarando todo esto.
Sí, efectivamente. Es que dice, es cierto, estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Digo, yo he leído un montón de manuales sobre los chakras y sobre todo Pues sí, sí, perdón, pero simplemente es querer saber cómo se dio el error original, por qué fue el pecado original, por qué nos separamos y cómo fue eso. Entonces se enfoca uno en el error cuando eso no es lo relevante. Ahora el propósito es de borrar ese error, porque exactamente. en realidad es una ilusión, no tiene sentido estar estudiando la ilusión. Bien, pues leemos el siguiente párrafo, Leti, adelante. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad que se manifiesta en forma de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y por lo tanto pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Al alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la conciencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. Es posible la consistencia, efectivamente. Y es que, ¿qué es un argumento teológico? Teológico es el estudio, el tratado de Dios. Y dice, oye, por favor, en el estado de separación en el que estamos, ¿cómo puede haber argumentos teológicos? Es imposible. Entonces, es cierto que dice aquí que son necesariamente polémicos porque dependen de creencias. Entonces, habrá algunas cosas que San Agustín habrá escrito que sí, efectivamente son ciertas, pero hay otras que dices, no, es que aquí sí se le fue Pero no es que lo que sea cierto o no ante Sí, y nuestro tampoco se juicio, trata de hacer ese juicio. se trata de que encontremos la verdad. Entonces, precisamente lo dice muy claro, los términos que son de religión o de teología, pues siempre van a llevar a controversia porque dependen este, de la, perdón, creencia. de la creencia de cada quien. Entonces, pues cada quien tiene sus creencias y cada quien puede creer en lo que quiera, pero eso no es lo que hay que poner en polémica, ¿no? O sea, porque nunca se va a llegar a una conclusión, porque las creencias de cada quien obviamente que son diferentes y los argumentos que pueda tener cada quien, pues siempre van a ser en defensa de lo que se cree. Entonces, bueno, aquí nos va a enseñar de qué manera se están usando los términos que usamos en este curso, como el Espíritu Santo, y vuelvo a decir lo mismo, porque el Espíritu Santo se ha usado en la religión católica y tenemos quizá una idea diferente de lo que, como nos lo dice en el curso de milagros, lo que son esos términos, nos va a aclarar de qué forma son usados en este curso. ¿Sí? No vamos a, a decir esto está mal, aquellos dicen que es esto y eso es erróneo. Simplemente vamos a ver que en este curso usamos esos términos con cierta